Buenos días, ¿cómo estamos, amados hermanos? ¿Bien? Bueno, aunque el decir bien se ha vuelto casi que un estribillo, ¿cómo se dice eso? No, algo que uno repite constantemente, muletilla. Para algunos cristianos uno les pregunta, ¿cómo estás? Bien, y no están tan bien. Realmente hace 8 días Jesús Antonio me dejó pensativo cuando él dice que todos tenemos una enfermedad. ¿Cuál era la enfermedad que teníamos todos? Pecado, ¿no? Pecado, pecado y aún todavía sufrimos de pecado en nuestros días. Porque la Biblia enseña que no hay hombre que no peque, pero también enseña que Dios es fiel y justo y si confesamos nos perdonará de toda maldad, ¿cierto? Y Jesús decía que el Señor vio al leproso y el leproso dijo, quiero. Y el Señor dijo, sí, quiero limpiarte. Y hoy el Señor quiere limpiarte. ¿A qué venimos a la iglesia? A buscar restauración, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? A estimularnos al amor y a las buenas obras. Venimos a ayudarnos a llevar las cargas, como dice Pablo en Gálatas. Que si tú tienes un pecado en tu vida, algún hermano te puede ayudar. Que si tú tienes una carga en tu vida, nos podamos ayudar. A eso venimos a la iglesia. Aplicar Mateo 11, donde dice que vengan a mí todos los que están cargados, y yo los haré descansar. Pero este versículo es solamente, no para los que dicen que están bien, porque si están bien, ¿qué carga tienen? Este versículo es para los que realmente se sienten cargados y cansados, agotados, que ya no pueden más. A eso venimos a la iglesia, a poner nuestras cargas delante del Señor y a procurar salir más alivianados de lo que llegamos. ¿Listo, hermanos? Seguimos con nuestro estudio continuo de Mateo. Jesús va un poquito más adelante que yo. Él decidió empezar desde el 7, para que no piensen que nos vamos a saltar algunos temas que están entre el capítulo 5 y el capítulo 7. Nuestro hermano Jesús comenzó en la puerta estrecha y ha venido predicando de aquí para acá, ¿cierto? Y yo voy en el capítulo 5. Y algún día hablaremos del homicidio, del divorcio, los juramentos, el amor, la oración, el ayuno. Bueno, seguiremos avanzando en los temas que el Señor va poniendo. Y este es nuestro cuarto mensaje de Jesús y la ley. Mateo 5, versículo 17 al 20. Mateo presenta a Cristo como rey y el rey dice, bueno, yo traigo un reino y estas son mis condiciones para que cada uno del que quiera entrar al reino cumpla. Y comienza con las bienaventuranzas, ¿cierto? Y luego, en este pasaje él dice, bueno, y mi ley va a ser esta ley y mi ley va a ser igual a la ley de Dios. Igual a la ley de Dios, no va a haber una ley diferente. Y hemos aprendido que Jesús vino a romper la ley. No, él vino a cumplirla, ¿cierto? Versículo 17. Aprendimos la importancia de la ley. No hay un libro más importante jamás dado a los hombres. ¿Y por qué ese es el libro más importante que jamás se ha dado? ¿Quién lo escribió? Dios, ¿cierto? Dice la Biblia que Dios usó a hombres para escribir este libro. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice Pedro que ninguna revelación viene por voluntad humana, sino que todo viene de parte de Dios. El Señor Jesús dice, yo vine a cumplir toda la ley. Y les di 3 razones. Primera, porque Dios la da. Segundo, porque los profetas lo vuelven y lo enseñan. Y tercero, porque Cristo la cumplió. Una parte cuando vino, una parte al morir y una parte cuando vuelva. El Señor va a cumplir toda la ley. Toda la ley. La Biblia es la fuente de revelación más elevada que existe. Y el libro más importante jamás escrito en la historia de los hombres. No hay ningún otro libro comparado con la Biblia.
Y a veces tendemos a pensar que hay libros más grandes que la Biblia. Y nada más lejos de la realidad. La Biblia es la Biblia y está por encima de todo lo demás. Y para un cristiano es la norma de conducta y comportamiento. Ya lo hemos visto, ¿cierto? Yo no sé dónde dejé. Yo traía un agua en la mano. Nicole, ¿dentro de mi maleta hay un agua? No, por allá la dejé. Jimenita. Ah, Lucho, venga, no me esconda el agua. ¿Sí ves el Lucho cómo es? Eso fue lo primero que aprendimos, que no hay un libro más importante. El versículo 18. ¿Qué aprendimos del versículo 18? Que la ley no va a cambiar, que es invariable, que la Biblia no necesita ser reinterpretada, ni añadirle, ni quitarle. La Biblia tal cual como está es perfecta. ¿Qué dice la Biblia? Que hace sabio al sencillo. Y la Biblia nos da la salvación. Vamos con la tercera y versículo 19. ¿Qué más aprendimos? ¿Cómo incide la Biblia en nuestra vida? ¿Qué aprendimos? Que si rompemos el más pequeño de los mandamientos, seremos llamados los más pequeños en el reino de los... Y hablamos de los mandamientos que algunos queremos romper, ¿cierto? Como tantos que se me quedaron ese día, como no orar, como no venir a congregarnos, como no leer la Biblia, como hacerle conejo al Señor con la ofrenda que le corresponde. Bueno, tantos mandamientos que podemos romper, que para ustedes pueden ser pequeños, así como yo tengo los míos, ¿sí? Pero el Señor, ¿qué nos dice? Que tenemos que guardar aún los más pequeños. Porque si rompemos el más pequeño, seremos llamados los más pequeños. Entonces, por eso tal vez hablo yo o digo yo, las cosas no andan tan bien como quisiéramos. Porque básicamente ese versículo que dice que si obedecemos el mandamiento más pequeño seremos bendecidos. Y si lo desobedecemos seremos disciplinados. No quiero usar la palabra maldecidos porque no gusta mucho. Pero sí la palabra disciplinados. Seremos disciplinados. Seremos disciplinados. Y hoy vamos con el versículo 20, que tal vez es el versículo más importante sobre la salvación que yo haya encontrado en la Biblia. Más que cualquier otro que ustedes se puedan imaginar, porque aquí el Señor dice, ¿cuánto cuesta llegar al cielo? ¿Qué necesitamos para llegar al cielo? Y el título de nuestra predicación de hoy es ¿cuánto cuesta el pasaje al cielo? ¿Cuánto cuesta el pasaje al cielo? ¿Cuánto cuesta? Mateo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraráis en el reino de los cielos. Y ustedes se preguntarán, pero aquí ¿cómo dice eso? Aquí lo dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y este versículo está muy amarrado con lo que veníamos hablando de la ley. Porque los fariseos, tenemos un concepto errado de los fariseos, en ese tiempo no eran los que creemos ahora, eran otras personas y lo vamos a ver más adelante. Y hoy quiero hacer varias preguntas al texto. Quiero preguntarle al texto varias cosas. Primera pregunta, y aunque el Señor no lo dice ahí, aquí está la intención con la cual fue escrita la ley de Dios. Dios dio una ley con una intención, ¿cierto? Y entonces vamos a ver cuál fue la intención de la ley de Dios. Esa es la primera pregunta. ¿Para qué fue dada la ley? No lo dice aquí específicamente, pero sí lo dice por implicación. Y cuando abramos el pasaje, lo vamos a entender mejor, ¿listo? Primera pregunta, ¿para qué fue dada la ley? Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿para qué fue dada la ley? Obedecerla, ¿cierto? ¿Pero para qué más? ¿Para tratar de cumplirla? Bueno, eso dirán algunos, para tratar de cumplir la ley. ¿Y llegar a dónde? Al cielo, ¿cierto? Listo. Primera opción es esa. Otros dirán, no, la ley es un modelo y en base a ese modelo hacemos nuestras propias normas, ¿cierto? Como hacían los fariseos. El Señor dice, no matarás.
¿Ellos qué hacían? No iban y le daban espada a una persona, pero sí la odiaban hasta la muerte. ¿Y el Señor qué dice? Ojo, porque la ley dice no odiarás, pero más yo digo que si alguno de a su hermano es culpable de homicidio, ¿cierto? De homicidio. Otros dicen, no. La Biblia no es literal. No hay que creerla literalmente como dice, sino buscarle el sentido espiritual y aplicarla a nuestra vida. He escuchado a varios decir eso. Pero la ley no es para eso. Vayamos a Romanos 3:20. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La primera cosa para la que la ley fue dada fue esta. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento de él. ¿Para qué la ley? Para conocer el pecado. ¿Qué dijo Pablo? Si no fuera porque la ley dice no codiciarás, yo no hubiera conocido la codicia. ¿Sí? Si la ley dice no matarás, ¿usted se vuelve un asesino? Cuando mire y dice, ay, Dios dice no mataré, y usted mató. Entonces la ley nos hace pecadores. ¿Qué dice Santiago? Que la Biblia es como un espejo, ¿cierto? Entonces cada vez que usted va a la Biblia y la lee, y vea este pasaje, dice, no, tengo que amar a todos mis hermanos. Y tal vez a usted un hermano le cae gordo. Y usted procura no estar ahí con él. Y si el hermano invita a almorzar, usted le saca el cuerpo. Y usted va a la Biblia y lo lee. Usted lo lee y dice, estoy pecando, ¿cierto? Usted dice, Y Santiago dice que si usted no se da cuenta de eso, no le sirvió de nada mirarse al espejo. Cuando usted por la mañana, ya lo he dicho varias veces, come huevo frito, usted ahí se mira al espejo a ver si le quedó qué, yemita por ahí untada, ¿cierto? Usted ahí se mira, o si comió chocolate, va y mira si se manchó la camisa, ¿cierto? Y usted no sale a la calle así, si se le manchó, ¿usted qué hace? Se quita la camisa. Y si tiene la carita sucia, va y se la lava, ¿cierto? ¿Y por qué con la Biblia no hacemos lo mismo? ¿Por qué la Biblia muestra nuestro pecado y no nos quitamos ese pecado en nuestras vidas? Porque la Biblia dice no mentirás, y decimos mentiras a medias, o no contamos toda la verdad, eso es mentir. Mentir es no decir toda la verdad, o decir mentiras a medias, eso es mentir. Entonces lo primero que hace la ley de Dios es mostrarnos el pecado. Segunda cosa, Romanos 7, 1 al 12, por favor. Entonces la ley es mala porque nos muestra el pecado. No, ¿qué dice Pablo? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, ya lo vimos. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Segunda cosa que hace el pecado de la ley en nosotros, mire. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que el pecado, que el conocimiento de la ley nos lleva a pecar. ¿Se acuerdan cuando estábamos encerrados en el COVID? La gente que nunca salía, ahora quería salir, porque dijeron que no podían salir. ¿No les parecía algo extraño? Cuando decían no pueden salir, todo el mundo quería estar en la calle. Y cuando no había la regla, todo el mundo era en la casa. Uno nunca los veía salir. ¿Sí? Es como cuando usted ve un letrero que dice no pise el pasto y uno va ahí, por ahí se mete. ¿No les ha pasado? Así es el humano. Cuando Dios dice no hagan algo, uno va ahí y la rompe, ¿cierto? Como cuando uno ve en la calle los letreros, no ande a más de 60 y andan a 65, apenas ven la cámara a 40, eso apenas sea así. Pues mijito, no ande a más de 50, porque la norma lo indica. Pero al humano le gusta romper las reglas, ¿cierto? Las normas. Eso es lo que hace la ley. La ley nos muestra la palabra de Dios y nos dice qué no debemos hacer y vamos y lo hacemos. ¿Qué más dice que la ley hizo? La ley nos mata. ¿Por qué nos mata la ley, mis queridos hermanos? ¿Por qué piensan ustedes? ¿Por qué nos mata la ley? Porque nos damos cuenta lo pecadores que somos. Nos damos cuenta realmente quiénes somos. Entonces nos dicen, no, pues para llegar al cielo estoy lejos. Estoy lejísimos.
¿Qué más nos muestra la ley? ¿Qué dice Pablo? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Listo, ya hablamos de eso. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y la ley es buena, mi querido hermano. Muchos cristianos piensan que la ley es mala porque dicen que ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia, y ya lo expliqué. Entonces no voy a entrar nuevamente a eso. Pero es importante entender que la ley es buena. Toda la Biblia es buena. Toda la Biblia es buena. Y todo el mandamiento puro, bueno y santo y justo. Entonces, ¿cuál es la intención de la ley? Lo voy a leer lo que escribí literalmente. La intención de la ley es mostrarnos tal cual y como somos. Pecadores hasta la médula. Incapaces e inadecuados de hacer algo bueno o justo que nos lleve al cielo. Esto es la depravación total del hombre. Hay una doctrina bíblica que es la depravación total. Romanos 3, 1 al 10. ¿Qué dice esos pasajes? Que no hay ni un solo bueno, no hay un solo justo. No hay quien busque a Dios. ¿Qué es la depravación total? No que todos seamos iguales de malos, porque hay humanos que son buenos, ¿cierto? Y hacen buenas obras. No que un humano no esté en la capacidad de hacer cosas buenas. La depravación total indica es que el humano, por estar contaminado de pecado, nunca elegirá a Dios. Nunca. Una persona que no es convertida nunca elegirá por Dios. Nunca. Nunca. Porque la salvación es que Dios nos busca. Dios nos busca. Esa es la depravación total. Por eso es tan difícil evangelizar, porque la gente no quiere buscar a Dios. Están muertos en sus delitos, ¿sí? ¿Y un muerto usted lo mueve y reacciona? No, está muerto. ¿Y qué necesita el muerto? Vida. ¿Y quién da vida? No, ¿quién da vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida la da Cristo. Ese es el problema del ser humano. Está muerto. Y un muerto no hace nada. No hace nada. Segunda pregunta del día de hoy. ¿Cómo entramos al cielo? ¿Cómo se imaginan ustedes que entramos al cielo? No van a decir que por Cristo Jesús, todavía no, esperen más adelante. Para el normal de las personas, ¿cómo se entra al cielo? ¿Siendo qué? Bueno. Muy bien, Nancy, siendo bueno, ¿cierto? Y yo le respondo, ¿pero qué tan bueno tenemos que ser para entrar al cielo? ¿Qué tan bueno tenemos que ser? ¿Qué tan buenos? Pero muy buenos, le pregunto a usted a la gente. La gente dice, no, tenemos que ser buenos. Eso es lo que el cristiano tiene que entender, pero la mayoría de gente es que seamos buenos. No es que yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo soy muy buena persona. ¿Se acuerdan de Aguas Vivientes, que era la muy buena persona? Yo no mato, yo no robo, yo no hurto, yo no hago estas cosas. Y hay una canción que decía que para llegar al cielo necesitamos una escalera grande y una chiquita, eso no, Robert. Y en inglés era escalera al cielo, ¿se acuerdan? Y mucha gente se inventa cosas y cosas para poder entrar al cielo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo entramos al cielo? Mateo 5:48. La única manera que usted entre al cielo es este versículo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Toño. Tenemos que ser perfectos. O sea que ese etiquetico al cielo está un poco caro, ¿cierto? Está un poco caro. La Biblia que enseña, Levítico 27, 26, Primera de Pedro 1, 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿qué concluimos? Para entrar al cielo debemos ser como Dios. Tan santos como Dios, tan perfectos como Dios, porque es que en el cielo no hay pecado. En el cielo no hay pecado. Y ustedes dirán, uy, esto es imposible. ¿Piensan que es imposible? Claro, ¿cierto? Porque ¿cuántos perfectos hay aquí? Lejos, ¿no? Lejos. Tal vez algunos llegamos al 99%, pero nos falta un poquito.
No hay nadie en este mundo que sea perfecto. ¿Cierto, Flaco? Flaco entendió el chiste y se rió. Entonces vamos a buscar la respuesta a la pregunta de hoy. ¿Cuánto cuesta el pasaje al cielo? Tercera pregunta de hoy. ¿Cuánto cuesta el pasaje al cielo? Es nuestro punto central. Y el Señor dice en Mateo 5:20, Pipe, por favor, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces vamos a hacerle varias preguntas a este texto. El Señor dice que la justicia tiene que ser mayor a las de los escribas y los, para poder entrar al, ahí dice, si no es mayor que la de ellos, no entraremos al reino de los cielos. Entonces les voy a presentar a los escribas y los fariseos. Tercera pregunta de hoy: ¿quiénes eran los escribas y los fariseos? Y contrario a lo que mucha gente dice por la canción de Richie Ray que se volvió famosa, y dicen que los fariseos son los que lo venden a uno, ¿cierto? ¿Cierto? Lo venden a uno. Entonces tenemos una mala comprensión de los fariseos. Vamos a mirar quiénes eran los fariseos en la época de Jesús. Porque si queremos tener una justicia mayor que la de ellos, debemos conocerlos, ¿cierto? Conocerlos. Entonces se los voy a presentar. En la época de Cristo habían 4 grupos en la que se veían los judíos. 4 grupos. Estaban los celotes, que eran como los guerrilleros de la época. O sea, no piensen que la guerrilla es nueva, ni esto de tomarse el poder con las armas es nuevo. En la época de Jesús ya existía. Barrabás había matado a un romano, y cada vez que podían ellos cogían y mataban romanos, y maten romanos. Eran los activistas políticos. No quiero sonar politiquero acá, pero eran como los comunistas que creen que el poder se toma por las armas, ¿cierto? Como pasó allá en Cuba, como pasó en Rusia, bueno, como las dictaduras que hemos tenido acá en Chile, en Argentina, que creen que todo es por las armas. Ya existían, eran los celotes. El otro grupo eran los esenios, que eran los hippies. Eran los de la meditación trascendental. Ellos iban y se encerraban en cuevas, andaban lejos de todo el mundo, no quieren hablar con nadie. Ellos fueron los que escribieron los rollos del Mar Muerto, allá en las cuevas de Qumran, y vivían separados de todo el mundo. Eran como los... Hay un grupo acá en Colombia que tiene una iglesia en el Cauca que se llama los Jesús Solos, bueno, algo así. Ellos se aíslan y forman comunidades solos. Y se están por allá alejados, como los monjes, digamos, algo así. Ya existían, no crean que es nuevo. O sea, la historia se va repitiendo una tras otra. Ya existían hippies cuando Jesús. Los que creían eso, sí, ellos eran como los hippies, los que estaban alejados, los que no querían, los que tenían sus propias comunidades, los que no se juntaban con otros que no fueran como ellos. Tercera secta que había en esa época, los saduceos. Esos eran como los ecumenistas o liberales de hoy en día. Querían quedar bien con todo el mundo, no querían llevarle la contraria a nadie. Si tú piensas esto, venga, no importa. Tomaron las cosas griegas, y así como nos pasa hoy en día que hay mucho cristiano que acepta cosas de otros grupos, y bueno, y ahí se van leudando toda la masa. Y en el trabajo vamos aceptando cositas, y vamos allí, vamos acá, y vemos aquello, y vemos lo otro, y se va leudando toda la masa. Esos eran los liberales, los ecumenistas, los que creían que podían reinterpretar toda la Biblia y acomodarla a lo que ellos querían. Y aquí están los fariseos, la última, la cuarta. Eran los super ultra conservadores. Vivían apartados, la palabra fariseo es apartado. Allá ustedes y aquí yo. Eran los que querían guardar la ley, pero no la ley de Dios, la ley que ellos habían inventado. ¿Cierto? Porque ellos veían la ley y decían, uy, no, esto está muy duro. Entonces más bien yo me invento unas leyes que yo pueda cumplir, como pasa en todas las religiones del mundo. ¿Qué hacen las religiones del mundo? Se inventan leyes porque es imposible cumplir la palabra de... Es imposible ser perfectos. Cualquier religión que usted me nombre, le puedo decir cuáles son los rituales de ellos. ¿Cierto? Aquí nomás tenemos una. Que si usted cumple los 7 sacramentos, que si usted va todos los domingos a misa, que si usted, bueno... ¿Y creen que eso lo lleva al cielo? No alcanza, mi querido hermano, no alcanza. Los fariseos eran los super religiosos. Se cuidaban de guardar los puntos de la ley, oraban, no se juntaban con gentiles, y pasaban por el mercado y de pronto tocaban a Brian, que era gentil, iba y se jugaba las manos así.
porque no quería estar contaminado por un hombre pecador. Y así eran ellos. Y así eran ellos. No te quise decir pecador, no, hermano, es un ejemplo. Entonces así se la pasaban ellos. Imagine usted la persona más religiosa que conozca hoy en día. Puede ser, no sé, Dalai Lama o el Papa Francisco, puede ser. Religiosos. Esos eran los fariseos. Y usted le pregunta a una persona, ¿el Papa es malo? No, es súper religioso. Entonces en esa época los fariseos eran los buenos de la película. Porque eran los que guardaban las tradiciones, eran los que andaban bien vestidos, oraban en las calles, iban a las casas, hacían todas las obras de religión. Ahí el Señor Jesús los coge y los confronta en Mateo 23, 24. Los coge y los confronta. Y los escribas, que se los va a presentar, eran los estudiosos de la ley. Eran los teólogos modernos, los que se la pasaban discutiendo si esta coma, si esta palabra, si esta frase, si este punto, si esta tilde, si era grave, si era esdrújula. Eso era lo que hacían los escribas, eran los teólogos. Y la primera reflexión de hoy es esta. ¿Qué se la pasaban haciendo los escribas? Estudiando la palabra. ¿Y llegaron a conclusiones correctas? A conclusiones erradas. ¿Por qué? Porque simplemente no tenían al Espíritu Santo y no estaban buscando conocer a Dios. Estaban buscando conocer de Dios. Por eso, mi querido hermano, cuando usted estudie la Biblia, no la estudie por llenar su cabeza de conocimientos, sino por cada día conocer más al Dios vivo y santo. Porque normalmente los que más conocen de la Biblia se van alejando de Dios. Y eso hacen muchas sectas hoy en día. Son los super estudiosos, los super teólogos, los que pueden hablar griego, hebreo y todos los idiomas posibles. No se aterren de lo que tanto sabe una persona. Atérrense de lo mucho que esa persona vive lo que dice saber. Eso dice Pablo en 2 Corintios 12. Él dice, miren, esos falsos maestros que están ahí dicen que han ido al cielo y que han visto cosas y Pablo dice, bueno, tocó sacar las credenciales, mire. Yo fui al tercer cielo, el Señor me reveló, estuve 3 años con Él en la Arabia, pero eso no importa. Lo que importa es que ustedes vean como yo vivo. Entonces, mi hermano, no se aterre lo mucho que sepa una persona. Atérrese de lo santo y justo que es su manera de vivir. Eso es lo que debe impresionar de un cristiano. Porque hoy tenemos gente que sabe mucho, pero está correctamente equivocada, como decía César. Están correctamente equivocados. Vamos a Lucas 18. Vamos a hablar de dos fariseos de la parábola, Lucas 18, 9. La parábola del fariseo y el publicano, ¿se la saben? Sí, ¿cierto? Publicano y fariseo. A unos, dice el Señor Jesús, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola se puede llamar el hombre bueno que se fue al infierno y el hombre malo que se fue al cielo. Porque de los dos, ¿quién era el bueno? ¿El publicano o el fariseo? En esa época, no. ¿Quién era el bueno para la gente del común? El fariseo, ¿cierto? Porque él, ¿qué hacía? Oraba, daba el diezmo y ayunaba 2 veces a la semana. Y la ley judía decía que ¿cuánto tenía que ayunar un judío? ¿Cuánto, Lucho? 1 vez al año. O sea que este hombre lo hacía 103 veces más. O sea que si era religioso. Entonces todos lo miraban y decían, no, este es el bueno de la película, vea, este hombre no mata a nadie, no adultera, no es como este que la pasa por ahí haciendo cosas indebidas.
Y el publicano que dice, no, Señor, yo ni siquiera puedo levantar mis ojos hacia ti porque soy pecador. Pecador. Entonces no importa cuán religiosos seamos, queridos hermanos. Importa cuál contritos estamos de corazón delante de Dios. Qué tanto nos sabemos pecadores y entendemos que somos pecadores. Eso nos acerca más al trono de la gracia. Y aquí surge nuestra... ¿Cuántas preguntas llevo? Cuarta. Ya conocimos a los fariseos. Cuarta pregunta. ¿Cómo era la justicia de los fariseos? Religiosa. Lo primero es eso. Que eran religiosos, o sea, eran externos. Esa justicia tenía 4 problemas. Lo primero, que eran externos. ¿Qué quiere decir externos? Que usted los veía cada 8 días en iglesia. Los veía orar en la calle. Los veía con sus largos vestidos. Los veía diezmando. Pero por dentro estaban, el Señor dice, podridos, como sepulcros blanqueados, podridos, podridos. A ellos les importaba la acción, pero no la motivación hacia acción, ¿cierto? Digamos en el caso del adulterio, ¿qué decían? La Biblia dice, no adulteréis. ¿Y ellos qué pensaban? Si no me acuesto con esta mujer, no estoy pecando. Pero en su mente la codiciaban. La codiciaban. Y el Señor, ¿qué les dice? Aún si pecan con ella, han codiciado. Y no importa si es 1, 2, 3, 4, 5 veces. No importa. ¿Listo? No importa. Mateo 23, 25. El Señor, ¿qué les dice? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. ¿No han ido a algún restaurante a comer y ustedes van a tomar gaseosa y el vaso huele como a mal lavado? Por fuera se ve brillante, pero por dentro está como sucio, ¿cierto? Eso es lo que dice el Señor. Oigan, ¿qué sacan con estar por fuera así, bien aparentosos? Venir a la iglesia bien limpios. Y entre semana por dentro su corazón está ¿qué? Arde. Está que arde. Porque les gusta hacerlo mal. La hipocresía no puede reemplazar la santidad, mi querido hermano. En algún momento, si usted juega al santo, en algún momento se le va a caer el telón, hermano. Porque cuando usted trata de aparentar algo, en algún momento se le cae porque se le cae. Porque el mentiroso tiene que tener muy buena memoria. Tiene que tener muy buena memoria. Porque fácil es aparentar santidad, pero difícil es vivirla. El ritualismo no puede sustituir la justicia. Usted no es justo por hacer rituales, usted es justo y después hacer rituales. Lo voy a explicar ahorita un momentico rápidamente porque ya se me hizo tarde. Mateo 23, 1. Entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digas, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. ¿Eran buenos maestros? Claro, enseñaban muy bien, muy bien. Pero ¿qué les dice el Señor? Oigan lo que ellos dicen y háganlo, pero no los imiten, porque ellos no hacen lo que dicen. No hacen lo que dicen. Entonces es el ejemplo. Y tal vez el problema de la iglesia de hoy en día no es que no sepamos cómo evangelizar, es que no sabemos vivir lejos de los incrédulos. Porque hay cristianos que parecen muchísimo, muchísimo a los incrédulos. Andan metidos en cosas que no deben, andan haciendo cosas que no deben, andan en cosas que no deben. Entonces usted va y evangeliza y lo ven a usted y lo miran y dicen, no, este man dice y dice, pero lejos de lo que dice. Eso eran ellos, lejos de lo que decían. Segundo problema, era parcial. Solo cumplían lo que podían. Mateo 23, 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Eran religiosos. Diezmaban la menta, si eran 10 maticas de menta contaban 9 para mí y una para él.
para Dios. ¿Qué significa eso para nosotros? Que podemos venir a la iglesia, podemos cargar la Biblia bajo el brazo, podemos estar los miércoles en Apocalipsis, los sábados podemos reunirnos, podemos hacer muchas cosas. Pero eso no nos hace buenos cristianos. Lo que nos hace buenos cristianos es vivir, ¿cómo? ¿A la luz de qué? De tener misericordia, de tener justicia y de tener fe. Fe. Eso es lo que muestra una verdadera conversión. Cuando la justicia, la misericordia y la fe nos ayuda a actuar conforme a lo que pasa en nuestro corazón. Y voy a aclarar esto, porque el Señor dije, no dejen de hacer esto sin dejar de hacerlo aquello. Yo cuando digo que venir a la iglesia, juntarse los miércoles y todo esto, no los va a hacer salvos, no estoy diciendo que no tengan que hacerlo. Estoy diciendo es que lo tienen que hacer, pero también tienen que hacer aquello, que es vivir vidas santas, justas y llenas de misericordia. ¿Cierto? Porque cuando usted tiene justicia, fe y misericordia en su vida, ¿cómo va a actuar? Como un creyente. Y le va a gustar venir a la iglesia, le va a gustar reunirse a estudiar la Biblia, le va a gustar reunirse a algún ministerio y va a adorar a Dios verdaderamente. Eso es lo que yo trato de decir con estas cosas. ¿Entendido? ¿Entendido? Listo, hermanos. Seguimos. Era parcial. O sea, cumplían lo que mejor les parecía, como la mayoría de nosotros. Cumplimos la Biblia, lo que queremos, ¿no? Y lo que nos parece muy duro, es que todos los domingos, es que yo merezco un descansito. Pero la Biblia que dice, no dejen de congregarse, no dejen. Era redefinida. ¿Qué quiere decir esto? Que tomaban textos bíblicos y cambiaban su significado. Eso pasa mucho hoy en día. La gente quiere cambiar la Biblia y decir, no, esto no significa eso significa esto. Porque, digamos un ejemplo, sed santos porque yo soy santo. Entonces decían que la santidad no era una actitud diaria, sino era algo necesario para practicar un ritual. Eso es la santidad, para ellos. Redefinían todo. Entonces por eso andaban odiando y andaban crucificando personas. Porque decían que la santidad no era para todos los días, sino era solamente para cuando iban a hacer algún rito religioso. ¿Qué otra cosa decían ellos? Era egocéntrica. Buscaban su propio reconocimiento. ¿Qué dijo el Señor? Que buscaban que la gente los viera orar y que los aplaudieran. ¡Uy! Una señal, ¿sí ve? Dijo el Señor. Entonces hay muchos pastores y líderes que quieren ser aplaudidos y ser reconocidos y que la gente los vea desde allá a la puerta y ¡ay, llegó el pastor! Eso buscaban ellos. La gloria del hombre, ¿cierto? Y hoy en día sí que lo vemos, ¿no? Por toda la televisión vemos a esos hombres ser aplaudidos. Y ellos inventan ciertas normas y ritos para poder cumplirlos y así ser estimados por la gente. Yo puedo acá inventarme un rito para esta iglesia, que no sé, que todos tienen que venir en corbata y con vestido de paño. Y que las mujeres tienen que venir, bueno, solamente para poderlo cumplir yo y que los cumpla mi esposa y que ustedes me vean y digan, uy, ese Alejandro sí que cumple esa ley que se inventó. Mírenlo, todo encorbatado. Eso hacían ellos. Trataban de recibir aplausos de la gente por cumplir cosas que no eran internas sino externas. ¿Listo, hermano? Entonces, ¿cuál es el problema de esos fariseos? ¿Que su justicia los iba a llevar al cielo? No. Tenían un gran problema, como lo tenemos todos. ¿Podemos cumplir toda la ley? ¿La podemos cumplir? No, difícil, ¿cierto? Difícil. Es el mismo problema que tiene toda la humanidad. No pueden cumplir la norma bíblica y ¿qué hacen? Se inventan una más pequeña que yo pueda cumplir. Eso es lo que toda persona en el mundo que no conoce a Dios hace. Si tiene un concepto de la vida después de la muerte o algún concepto del cielo o del infierno, inventa un sistema que pueda guardar y después de esta manera se convence de que es lo suficientemente bueno para llegar al cielo. Ejemplo, animalistas, ecologistas. Y yo digo que no, está bien. Pero ellos piensan que por ser buenos con los animales se van para él, o ser buenos con la naturaleza se van para él. Y están convencidos.
Pero esos mismos son los que salen a marchar para que maten niños, son los mismos que salen a marchar para todas estas cosas. ¿Estamos o no estamos? Defienden unas cosas pero quieren matar humanos, no importa. Matemos niños, no importa si tiene 6 meses en la barriga, lo importante es que los animales. Y dicen que es importante no tener hijos porque si hay más humanidad, los recursos se van a acabar. Listo, entonces inventamos un sistema. Cuando yo no era cristiano, yo decía, voy a pecar poquito. Porque como mis pecados no son tan grandes, pues tal vez Dios me deje entrar al cielo. Y yo decía, voy a pecar poquito. Voy a tomar, pero solamente de jueves a sábado. El domingo hasta el miércoles no tomo. Entonces yo me creía bueno. Y decía, eso es lo que voy a hacer. ¿Listo? No voy a, no sé, otra cosa. No voy a decir groserías el domingo cuando esté en la casa con mis hijos. Mis hijos, todo lo que vi con ellos nunca me vieron a mí fumando. Pero yo de lunes a sábado fumaba todo lo que podía y decía groserías todo lo que podía. Entonces yo decía, no, en mi casa voy a hacer así para tal vez alcance a llegar al cielo. Eso es lo que hace uno, inventa justicia propia. Entonces, mi querido hermano, si usted tiene un sistema de justicia que lo llevará al cielo, no le alcanza. Con esa justicia no va a comprar el tiquete para el cielo. No lo va a comprar. Quinta pregunta. Si Dios puso el precio al tiquete al cielo, ¿cuál es la justicia que demanda? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros, querido hermano? Listo, Salmo 45:13. Toda gloriosa la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Dios quiere que seamos gloriosos por dentro y que por fuera parezcamos oro puro. Eso es lo que Dios quiere. No, Dios quiere que demos las apariencias, ¿no? Y que por dentro seamos gloriosos y que eso se refleje por fuera. Primero Samuel 16:7, ¿se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan cómo era Saúl? ¿Cómo era el rey Saúl? Alto y tenía un cabello hermoso. Y era simpático, hermano, ¿cierto? Y el Señor se cansó de Saúl. Dijo, bueno, voy a poner otro rey. Y se va Samuel a la casa de Isaí. Bueno, vengan los 7. Y sale el hijo mayor y una vara como hace. Y Samuel dijo, este es, mírelo. Grande, acuerpado, bonito, simpático el hombre. ¿Y qué le dice el Señor? Versículo 7. Pero Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus, pero Jehová mira a él. Entonces Jehová, ¿qué quiere de ustedes, queridos hermanos? Que su corazón sea oro puro. Y que después de que su corazón sea oro puro, se comience a manifestar en acciones externas. No al revés. No que usted comience a hacer cosas buenas y se vuelve bueno. Eso no pasa. No pasa. Usted primero tiene que ser bueno para después hacer cosas buenas. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Que usted tenga un corazón de oro, que tenga un corazón puro. Entonces el precio es Mateo 5:48, ser perfectos. Y la pregunta mía es, ¿podemos negociar con Dios? ¿Quién puso el precio para entrar al cielo? Dios, ¿cierto? Es como si usted va a mi negocio y me dice, Alejandro, denme un chorizo y vale 3.500. Y usted dice, no, pero es que esa arepa es chiquita. Y usted aquí no haga guacamole. No, eso, bájele. Yo le pago 2.000. Yo le pago 2.000. ¿Yo qué tengo que decirle? No, hermano, vale 3.500. Por favor, retírese, hermano, porque ese es el precio que yo puse. Así mismo es Dios. Dios puso un precio para entrar al cielo. Y usted puede negociar con Él. Puede decir, no, Señor, es que yo hago buenas horas, es que yo los domingos no voy a ciclovía, sino voy a la iglesia. Es que entre semanas, es que yo no he matado a nadie, es que yo no violo, es que yo no, bueno. No le va a alcanzar. No le va a alcanzar para entrar al cielo, querido hermano. Porque Dios, que es justo y misericordioso, nos ha dado el precio para llegar al cielo, que es ser como Él mismo.
Pero ¿sabe qué es lo más lindo de Dios? Que Él nos dio la plata para comprar el tiquete. Y esa es nuestra sexta pregunta de hoy. ¿Qué es lo que Dios nos da para poder llegar al cielo? ¿Qué es lo que Dios nos da? Y es lo último que va a hablar. Creo que llevo 45 minutos. Dios nos da el precio. Él puso el precio, pero Él mismo paga. ¿No les parece maravilloso? Dios puso el precio y Él mismo va a pagar ese precio. Hay algo muy lindo en Mateo 19, donde el Señor, Mateo 19, 25, donde cuentan la historia del hombre rico. Los discípulos miran y dicen, uy, Señor, pero entonces ¿quién puede ser salvo? Mateo 19, 25. ¿Quién puede ser salvo? Los discípulos dicen, nadie. Pero el Señor en el 26 contesta esas palabras tan hermosas. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces el Señor nos va a dar el precio, nos va a dar el billete para comprar ese pasaje. Nos va a dar el precio para comprar ese pasaje. Gálatas 2:16. Dios nos dio los recursos para comprar ese pasaje. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en ¿quién? En Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por más que usted se esfuerce por llegar al cielo, por más que sea bueno, por más que haga lo que usted se imagine, la única manera de comprar ese etiquete es poniendo la fe en Jesucristo. En Dios no, en Jesucristo. En Jesucristo. La Biblia se parte entre Cristo, porque antes de Cristo todos creían en Dios y después de Cristo todos creen en Dios. Sí, todos creen en Dios de alguna manera. Pero ¿qué pensamos de Cristo? Eso es lo que rompe la historia y lo que nos va a dar la salvación. Romanos 3:22:1. Pero ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios certificada por la ley de los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios nos está dando el tiquete al cielo, que es la fe en Jesucristo. La salvación siempre ha sido por fe y gracia. ¿Por qué fue salvo Abraham? ¿Por lo bueno que era? No, Abraham era tremendo. Tremendo, iba a vender a la esposa allá en Egipto. Dijo, mijita, yo prefiero que usted se quede allá y que a mí no me mate por culpa suya. Eso fue lo que básicamente le estaba diciendo, no es que usted es tan bonita y allá me van a matar por culpa suya, no, pues digamos que somos hermanos y pues si el rey la coge para usted, pues ¿sí? Una belleza Abraham, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia? Que Abraham fue salvo por fe, porque le creyó a Dios. Pero hay unos más antiguos que Abraham. ¿Qué dice la Biblia de Abel? Hecho de Hebreos 11. ¿Qué dice? A ver, Hebreos 11. ¿Qué dice de Enoc? ¿Qué dice de Enoc? Que caminó con Dios porque fue declarado justo por creerle a Dios. Entonces nosotros somos declarados justos por creerle a Cristo. Romanos 8, 3, 4. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir todo este enredijo? Que si usted cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en usted y usted ya puede ser un hombre justo. Y lo que va a decir, lo que voy a decir puede sonar locura, pero cuando Dios ve a Alejandro Rojas, lo ve santo, lo ve perfecto, lo ve justo. ¿Porque me ve a mí? No, porque ve a Cristo en mí. Y a cada uno de los que ha creído en Cristo nos ve perfectos. Por eso podemos entrar al cielo, mi querido hermano. Por eso podemos entrar al cielo, porque hemos creído en Cristo. Eso es lo que se llama algo posicional. En Cristo ya somos santos, salvos, perfectos. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo mientras estemos en esta tierra? Esta es mi posición. Ahora mi realidad tengo que llevarla allá. Tengo que vivir tal cual como Dios me ve. Tengo que llevar una vida santa, una vida pura,
Una vida llena de misericordia y de fe y ser santos porque Dios es santo. Eso básicamente es la salvación, querido hermano. Entonces ya sabemos cuánto vale el tiquete al cielo. ¿Qué vale el tiquete al cielo? Creer en Cristo. ¿Pero qué creer de Cristo, mi querido hermano? ¿Qué creer de Cristo? Esta es la conclusión de este mensaje. Los mejores hombres no podían entrar al reino de los cielos por sus obras de justicia. Pensemos en el publicano y el fariseo. ¿Quién entró al cielo? El que se metió en un rincón, y el publicano era el más odiado de toda la sociedad judía, porque era el que se vendió, era un judío que se vendió para trabajar para Roma y cobrarle impuestos a sus propios conciudadanos. Lo odiaban, era el más odiado. Y el publicano, ¿qué hacía? Señor, ni siquiera podía levantar los ojos, porque sabía que era un pecado. Ese es el tiquete para llegar al cielo. Sentirnos como un mendigo, como unos pobres que no podemos hacer nada por llegar al cielo. Sentirnos en bancarrota, decir, no, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Esa es la verdadera salvación, mi querido hermano. No por sus obras de justicia, no porque usted diga, Señor, mire, es que yo todos los domingos venía a la iglesia. ¡Ay, vea! Es que yo me sé todo el estudio de Apocalipsis, yo lo hice y Alejandro me calificaba con 10. No. Es porque nos creemos y nos sabemos pecadores. Como un mendigo. ¿Ustedes han visto un mendigo? ¿El mendigo qué hace? Deme todo, porque yo no puedo hacer nada por mí mismo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que seamos mendigos, mis queridos hermanos. No que saquemos pecho por lo bueno que hacemos. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos mendigos y cada vez que lleguemos a su presencia nos sintamos como muertos. Como dijo Isaías, soy un hombre pecador. Soy de labios impuros. Soy de labios impuros. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué vamos a hacer con esto? Ahora viene la parte práctica de esto. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra que es preciosa, pura y santa? ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿La vamos a tener allá guardada o los domingos la vamos a traer aquí? Les tengo 5 cosas que tenemos que hacer. Primera cosa, debemos recibirla por lo que es la palabra del Dios vivo y santo. Santiago 1:21. Necesitamos recibir la palabra de Dios. La palabra implantada acá puede salvar nuestras vidas. Segundo, debemos honrarla. Salmo 119, 103. Cuán dulces son en mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra de Dios es dulce para ti. ¿Es dulce a tu boca? ¿Realmente la amas? ¿Realmente la quieres obedecer? ¿Realmente la quieres cumplir? ¿O no? ¿O quieres vivir lejos de ella? Tercera, obedecerla. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Quieren pasar vergüenza delante de Dios? Obedezcan su palabra. Cuarto, defenderla. Judas 3. Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y cómo defendemos la Biblia? Agarrándonos con el otro que hablaba con Carlos, de evangelismo. Y a veces pensamos que hablar de Dios es hablar de evangelismo. Equivocado, ¿cierto? Necesitamos hablar de Cristo. Y no agarrarnos con la gente que si la Virgen era virgen, que si Jesús tuvo hermanos, que no, eso no nos compete a nosotros. No llegar a la gente y darle, es que usted, no, necesitamos es hablarles porque el pasaje al cielo es creer en, no discutir si la Virgen era virgen, eso no tiene ningún sentido. ¿Listo? Quinta, proclamarla. Hechos 1:8. ¿Estamos siendo testigos de Dios? ¿Estamos siendo testigos de Cristo? ¿Estamos proclamando su palabra, esa palabra que tanto amamos? Usted no habla lo que no ama, mi querido hermano. Lo que usted habla, lo que usted ama, de eso habla. ¿Usted ama a sus hijos? ¿Y los papás de qué se la pasan hablando? ¿De los logros de los hijos? Si yo amo a mi equipo de fútbol, yo me paso hablando de los logros de mi equipo de fútbol, ¿sí o no, Robert? Y si ustedes aman a Dios, ¿realmente hablan de Dios? ¿Realmente lo aman? Porque si ustedes no lo hablan, seguramente no lo aman.
Amado Dios y Padre del cielo, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra que es verdad, Señor. Hoy oro, Señor, porque tal vez haya aquí en medio de nosotros, Señor, muchos convencidos pero pocos convertidos, Señor. Hoy oro, Señor, porque podamos amar tu palabra, Señor, porque tú nos quites la venda de nuestros ojos y que no pensemos que por nuestras obras de justicia, por nuestros ritualismos podemos entrar al cielo, Señor. Tú diste un precio, Señor, que es ser como tu Hijo Jesucristo, ser perfecto, Señor. Y eso solo se logra, Señor, a través de la fe en Él, Señor. Te doy gracias, Señor, para que animes a esta pequeña comunidad, Señor. Y a aquellos, Señor, que aún no aman tu palabra, Señor, que no la guardan, que no la proclaman, que no la defienden, Señor. Hoy salgan convencidos de que el único camino al cielo es la fe en Jesucristo, Señor. Tú mismo lo dices, yo soy el camino y no hay otro camino por el cual el hombre pueda llegar a ti, Señor. No hay ningún otro sistema religioso por el cual el hombre pueda entrar al cielo, Señor, sino solamente Cristo, Señor. Porque ahora, para mí el vivir el Cristo, porque ahora todo lo que vivo lo vivo a la fe en el Hijo de Dios que por mí se entregó, Señor. Ayúdanos a vivir para la gloria de tu nombre, Señor, que no sea para nuestra vanagloria y para nuestros logros, sino que podamos vivir vidas que te agraden, Señor, y como dice tu palabra, ser gloriosos por dentro y ser como oro por fuera, Señor. Que nuestras acciones vayan acorde a nuestras palabras, Señor, que no seamos hipócritas, Señor, sino que vivamos vidas que te agraden y que alaben tu santo nombre, que mucha gente crea nomás con ver nuestra manera de vivir, Señor, y nuestra manera de expresarnos, Señor. Te alabamos, Señor, y te honramos, Señor, y oro por esta iglesia, Señor, porque tal vez no somos muchos, Señor, pero sí somos, Señor, los que tú has puesto aquí, Señor, para que crezcamos, para que maduremos y podemos estar preparados para recibir a esos bebés espirituales que tú irás a mandar, Señor. Gracias, Señor, por Torre de Refugio, Señor, por lo que vienes haciendo, por lo que harás y por lo que sé, Señor, que tú tienes en tus planes que la gloria de esta iglesia sea mucho más grande que la gloria que tenía antes. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén.